Hebreos capítulo 6, versículo 9 al 12. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos, 11, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos amados, paz del Señor. Seguimos avanzando en la consideración de la epístola a los Hebreos y hoy es nuestra reunión número 17. Recapitulemos la reunión de hace 8 días y de hace 15 días. El Espíritu Santo estaba llamando la atención a través de una exhortación a los receptores originales porque no tenían dentadura espiritual. No podían poder digerir el alimento sólido que tenía que ver con Jesucristo a la majestad de las alturas en su ministerio celestial según el sacerdocio de Melquisedec. Entonces el Espíritu Santo le dice: con los años que usted tienen de cristianos ya era necesario que ustedes fueran maestros, pero es necesario, porque volvieron a una segunda niñez, que les enseñemos el ABC de la vida cristiana. Entonces se tenía que dársele leche porque no tenían dientes espirituales para masticar un alimento más profundo. Bien, eso fue en el capítulo 5. Luego en el capítulo 6 habló de las doctrinas fundamentales de la fe básica, que está en el capítulo 6, versículo 1 y 2, que es el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, el juicio eterno. Bien, todo eso hace referencia a la leche espiritual. Y luego del 6:4 al 8 tratamos ese texto tan difícil de interpretar, porque una corriente enseña que ese texto muestra que la salvación se pierde, y pudimos mirar entonces a qué se refiere cuando es imposible renovarnos para el arrepentimiento. Bien, ahora terminó el 7 y el 8 con una metáfora muy parecida a la de Pablo en 1 Corintios capítulo 3. En 1 Corintios capítulo 3 hay una metáfora de la edificación y habla de que usted puede en la edificación producir madera, hojarasca o piedras preciosas, plata y oro. Bien, y el escritor a los Hebreos utilizó una metáfora parecida de la tierra produciendo o hierba o produciendo ¿qué? Espinos y abrojos. Y recuerde que lo que está próximo a ser quemado no es la tierra, es ¿qué? El producido, el producto, que es muy parecido entonces a la metáfora de 1 Corintios. Bien, ahora después de una fuerte exhortación viene el capítulo 6, 9 al versículo 12. Recuerde que el escritor de la epístola a los Hebreos, en esta epístola se halla una de las más altas revelaciones de Cristo como sumo sacerdote en los cielos. No es común en los escritos del Nuevo Testamento. Y esta epístola nos hace una detallada revelación, más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento, del ministerio celestial que cumple Cristo hoy a la majestad de las alturas. Cristo tuvo un ministerio terrenal, ¿estamos de acuerdo? Por supuesto. Pero el Señor Jesús hoy sigue llevando a cabo un ministerio, pero en los cielos y desde el trono. Hermanos, no solo perdona nuestros pecados, sino que nos sustenta desde el trono lo que necesitamos como cristianos. Nos sustenta gracia y misericordia, nos sustenta con el Espíritu Santo, nos sustenta con poder. Bien, y esa revelación, que es el alimento sólido de Hebreos, procuraba que los receptores originales
se volvieran a la madurez, y no solo los receptores originales, todos nosotros. Todos nosotros, al conocer a Cristo en la majestad de las alturas, y no solamente crucificado, nos va a ayudar a poder caminar hacia la maduración. Bien. Capítulo 6, versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. ¿Recuerdan lo que hablamos anteriormente? El 6, 7 y 8, de la tierra que produce hierba, que produce espinos y que está próximo a ser quemada. Bueno, esa es la advertencia exhortativa que le hizo el Espíritu Santo a través del escritor. Y claro, esa advertencia pudo causar alguna impresión en el corazón de los receptores cristianos. Y aunque ellos no estaban profundizando en las verdades bíblicas, este versículo que viene sirve de aliento y de consuelo para cada uno de ellos, hermanos. Bien. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos. ¿Bien? Los receptores originales de la epístola estaban expuestos a los peligros del capítulo 6, 4 al 8. ¿Bien? De poder recaer. Aunque fueron iluminados, aunque gustaron del don celestial y de la buena palabra, ellos estaban en peligro de caer en eso que el escritor estaba diciendo. Bien, pero el Espíritu Santo, a través del escritor, dice que en lugar de haber fracasado, en lugar de haber un fracaso espiritual, y en lugar de estar sujetos de la disciplina de Dios, más bien habla de una victoria espiritual, hermanos. Él trajo el ejemplo por si ellos llegaban a hacer eso. Pero el Espíritu Santo dice: ustedes están no en esa condición, sino que están en otra condición. Y mire cómo le llama: oh amados. ¿Sabe lo que dice el texto? Le llama oh amados. ¿Sabe por qué? Porque el amor, escuche hermanos, fue lo que lo impulsó a escribir esa amonestación para ellos. O sea, el amor que tenía por los amados fue lo que impulsó al escritor para escribirle esas advertencias. Porque hay veces cuando amamos solo hay censura, cuando no amamos solamente hay censura, pero cuando hay amor, hay un espíritu de amor, hay un espíritu de tratar de recuperar el corazón de los cristianos. Entonces, hermano, hay advertencias en amor. Y también entonces nosotros tenemos un problema como cristianos, que hay veces nosotros malentendemos el amor de Dios y creemos que el amor de Dios son simples palmaditas en las espaldas. Él los amaba, pero con todo y eso los advirtió que no fueran por ese camino de letargo espiritual e insensibilidad espiritual, hermanos. Y mire lo que dice el texto: estamos persuadidos. La forma verbal de ese verbo, estamos persuadidos, es en pasivo. O sea, pasó algo en la vida del escritor que hizo que el escritor fuera persuadido de que los receptores originales no andaban en ese camino de capítulos 6, 7 y 8. Él fue persuadido por algo que percibió en la cual estaban los hermanos a los cuales le estaba escribiendo. Bien, y por eso dice: estábamos persuadidos de ¿qué? De cosas que son mejores. O sea, llevando el hilo del contexto de lo que viene hablando, estos creyentes hebreos, hermanos, todavía no eran espinos ni cardos. Todavía no eran espinos y cardos, hermanos. Todavía no eran espinos y cardos. Bien, ellos estaban produciendo de alguna manera algún fruto espiritual. Y el escritor dice que juzga que no eran como los que acaba de describir en el capítulo 6. Ojo, aunque estaban en peligro latente de caer en esa condición espiritual.
hermanos. Entonces les dice, ahí en el 6:9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Mire la Biblia, ¿pertenecen a qué? Pertenecen a la salvación. O sea, la persuasión también viene porque ellos estaban involucrados en cosas que pertenecían a qué? Que pertenecían a la salvación. O sea, en alguna medida, con todo y eso que tenían segunda niñez, con todo y eso que tenían letargo espiritual, con todo y eso, ellos estaban involucrándose en cosas que pertenecían a la salvación, hermanos. Ellos estaban ocupando de alguna medida en lo que tiene que ver con la salvación en el tiempo presente. Ya sabemos que la salvación en el tiempo presente tiene que ver con la liberación del dominio del pecado y tiene que ver con la santificación. Entonces, cuando un creyente se ocupa en la santificación, o como dice Pablo en Filipenses, ocupados en ¿qué? En vuestra salvación, que tiene que ver con santificación. Ahí. Entonces, cuando nos ocupamos en eso, entonces nuestro ser empieza a tener una afectación e interiormente nos empezamos a volver espirituales y empezamos a vivir la vida de alguien que vive dentro de nosotros. Pablo lo enseñó así: ya no vivo yo. No es que lo hayan quitado, sino que ahora lo que él vivía, la vida que vivía él, pareciera que la viviera era Cristo en la vida de Pablo. ¿Bien? Entonces, ellos estaban ocupados en cosas que pertenecen a la salvación. Y termina el texto: aunque hablemos así. O sea, aunque hablemos así, ¿cómo? Aunque hablemos de que los que recayeron, aunque hablemos de que hay un juicio para los que producen espinos y cardos, aunque nosotros hablemos así, aunque sea una advertencia dura, el propósito era hacerlos reflexionar y hacer volver el corazón de los receptores y de todos los cristianos en todos los tiempos a nuestro Señor. O sea, lo que trata de decir el escritor es: me expreso como lo hice, amados, porque estamos persuadidos de que vuestra condición espiritual es mucho mejor que la describimos antes y los va a conducir a aspectos que tienen que ver con la salvación. ¿Ve? Por eso insistimos que es un escrito para cristianos. Es un escrito para cristianos y ya hicimos las aclaraciones en la reunión anterior. Versículo 10. Miren lo que dice de estos a los que viene hablando desde el capítulo 6. Porque Dios, mire su Biblia, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Ve? Entonces, hay dos cosas que tienen que ver con la salvación y con la vida de los santos hebreos. Y era que su obra y su trabajo de amor. Eso tiene que ver con la salvación. Su obra y su trabajo de amor. La fe que tenían los receptores originales de la epístola se manifestaba como, mire la Biblia, en obras, en buenas obras. Así se manifestaba la fe, en buenas obras. ¿Bien? Y se manifestaba en un amor práctico por la familia de la fe. Mire que el amor práctico está ahí en ese versículo. Ya lo vamos a mirar. ¿Bien? Y esa obra y ese trabajo de amor hacia la familia de la fe, hermano, no había pasado desapercibido por Dios. No había pasado desapercibido por Dios. Hermano, y esto es un aliento para nosotros. No desmayemos de hacer el bien a nuestros hermanos. Dios no es injusto para olvidar esa obra. No es injusto.
Y si lo estamos haciendo, ¿qué hay que hacer? Continuar haciéndolo. ¿Qué es lo que le pasó a los tesalonicenses? Estaban amando y Pablo le dice: siga amando. Estaban sirviendo y Pablo le dice: sigan sirviendo. Estaban entregándose y Pablo le dice: sigan entregándose. Estaban santificándose y Pablo le dice: santifíquense más. Estas virtudes tienen que abundar en nuestra vida como cristianos, hermanos. Y esa obra y ese trabajo de amor no había pasado desapercibida por Dios, hermanos. Lo que el Señor ha hecho en nuestro corazón para con la iglesia no pasa desapercibido delante del Señor. Él lo tiene muy presente. Cada servicio, cada entrega, cada trabajo, cada obra, por su nombre y en su nombre y para su gloria, Él la tiene presente. Incluso podríamos decir que hay un libro en la Biblia que se llama el libro de las memorias. ¿Ven? Entonces, hermano, el escritor utiliza ese recuerdo de lo que ellos estaban haciendo para ayudarlos a sacarlos de esa indolencia espiritual que tenían, de ese letargo espiritual en el cual se encontrabas. Ahora, el obrar, recuerde que nosotros no fuimos salvos por obras, pero sí para obras, para obrar, ¿bien? Entonces el obrar en un cristiano, en una comunidad, en una iglesia, en una asamblea, es una evidencia de ¿qué? Su realidad espiritual. El obrar en un cristiano, en una asamblea, en un creyente, es evidencia de su realidad espiritual, porque la fe que no fructifica es una fe muerta, estéril, hermanos. Usted no puede hablar de fe sin vincularlo con las obras. No se puede. Son dos caras de la misma moneda. Cuando hay una fe verdadera, hay obras verdaderas. Por eso el libro de Jacobo, Santiago, que ya lo estudiamos, hablamos entonces de cuáles eran las obras que justifican la fe. Ahí, en Jacobo, Santiago, no hay discrepancia entre Pablo y Jacobo. ¿Bien? Y hay una cosa que llama la atención. Mire la Biblia. Estos cristianos servían al impulso del amor. Trabajo, ¿de qué? De amor. Sus obras eran trabajo de amor, hermanos. Y eran amor que mostraron a quién. Ese nombre debe ser con mayúscula, como traduce la Biblia textual. Amor hacia el nombre. Entonces, hermano, ¿sabe qué hace cuando percibimos el amor de Cristo más real en nuestra vida? Nos constriñe y nos impulsa. ¿A qué? A servir. Eso es lo que hace. Cuando usted ha percibido el amor de Cristo, hermano, el amor de Cristo lo va a constreñir y lo va a impulsar a servir. Y ese servicio se orienta en algo práctico. ¿En qué? A los hermanos. La vida cristiana es muy práctica. Hay hermanos que dicen así: yo no me sujeto a nadie porque me sujeto solo a Dios. Y de la misma manera como no se sujeta a nadie y se sujeta solo a Dios, no le sirve a nadie sino solo a Dios. O sea, que está esperando que Dios baje desde su trono de la majestad de las alturas para poderle servir. Señor, está esperando que bajaras para someterme a ti y servirte a ti. Eso no dice la Biblia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando usted se sujeta a sus hermanos, se sujeta a Dios. Y que cuando usted sirve a sus hermanos, ¿sabe quién está sirviendo? Y el texto termina diciendo: habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ese habiendo servidos, la forma verbal es aoristo, o sea, ya lo hicieron. Y sirviéndoles, aún no está en el texto griego, pero lo colocan como una elipsis para completar la frase. Sirviéndoles está en tiempo presente, o sea, una acción continuada. O sea que antes sirvieron y en estos momentos que le estaba escribiendo, ¿qué estaban haciendo? Sirviéndole ¿a quién? Pues a los santos, hermanos. ¿Bien? Entonces eso muestra que aún no habían naufragado en la fe, hermanos. Todavía no habían naufragado de la fe.
En el momento que les escriben, estaba todavía latente el amor cristiano, el amor filadelfo, amor entre los hermanos. ¿Bien? Y ese es el acompañamiento número 1 de la salvación: amor. Hermano, pero yo me sé todas las doctrinas de la iglesia. Eso no es un acompañamiento de la salvación. El acompañamiento de la salvación es el amor. Esa es la mayor evidencia de que usted tiene a Jesucristo en el corazón, hermano. ¿Bien? Y cuando usted nace de nuevo, el amor práctico hacia sus hermanos, pues es la evidencia de su fe. La realidad de la fe se manifiesta en el amor a los hermanos y se hace visible ¿cómo? Por las obras. No estamos hablando de activismo, estamos hablando de las obras que Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros. O sea que Dios tiene obras preparadas para cada uno de nosotros en su casa. Y cuando nosotros vamos caminando en la voluntad del Señor, nos vamos encontrando las obras que Él preparó. Y espontáneamente nos vamos introduciendo en ellas y espontáneamente las vamos haciendo. Y es triste que hay muchos cristianos que ellos mismos fabrican las obras, producen las obras. No, las obras no las fabricamos, no las producimos. Dios es el que abre la puerta, porque Él preparó todo eso para nosotros, sino que hay veces no estamos en su voluntad, no sabemos por dónde coger, entonces no las encontramos. No encontramos las obras del Señor. Por eso tenemos que fabricarlas. ¿Bien? Entonces, hermano, el escritor está haciendo énfasis en algo ahí. Y es que las obras que se hacen al pueblo de Dios son impulsadas por amor a Dios. ¿Y sabe cómo son reconocidas por Dios? Como si fueran para Él. Piensen en eso, hermanos. Cuando nosotros servimos a los santos, ¿usted cree que solamente le estamos sirviendo al hermano que está al frente? No, esto va más allá. ¿Usted cree que estamos sirviendo solamente al hermano que vemos ahí delante? No, esto va más allá. ¿Sabe a quién le estamos sirviendo? Pues al propio Jesucristo entronizado, hermanos. Vamos a leer un versículo, aunque el contexto es diferente, pero quiero traer un principio. Mateo capítulo 25. Está hablando en ese contexto de la segunda venida del Señor, que primero va a juzgar a los suyos en el tribunal de Cristo y luego se habla del juicio a las naciones. Pero quiero traer un versículo para un principio. Entonces, delante de él están los corderos y los cabros, y entonces le dice en el versículo 40, le dice a los cabritos, no eran corderos, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿a quién? Oiga, hermanos, y ese fue el principio que aprendió Pablo. Pablo pensó que perseguía a un grupo de personas, y cuando se le aparece el resucitado, ¿sabe qué le dice? ¿Sabe lo que usted está haciendo, don Saulo? Me está persiguiendo a mí. Por eso Pablo habla tanto de la unidad del cuerpo de Cristo y la iglesia. Entonces, hermano, entendamos esto, que lo que le servimos a los santos, le servimos al Señor. Dejemos de estar viendo a los hermanos y veamos al Señor, porque es un servicio para el Señor. Hermano, pero es que le estaba sirviendo al hermano y no me dio la mano. El Señor se la va a dar después, no me preocupe. Recibirá la recompensa del Señor. Amén. Amén. Bien. Entonces, ahí nos ayuda a entender que lo que distingue a los creyentes no es la comprensión de las doctrinas, aunque hay que dar doctrinas, sino el amor. Lo fundamental de la vida cristiana, hermano. Cualquier manifestación de fe sin amor es algo meramente intelectual. ¿Bien? Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Entonces, estos cristianos
deben mostrar diligencia a lo largo de toda su caminata cristiana rumbo a la Jerusalén celestial. Y mire lo que dice: muestre la misma solicitud. ¿Cuál misma solicitud? ¿Cuál es esa misma diligencia? Bueno, hermanos, la que teníamos al principio. Esa misma solicitud que teníamos al principio. ¿Usted no recuerda sus primeros días de cristiano? A las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana usted estaba orando, y para donde iba, cualquier cosa que tenía que ver con la iglesia, usted se iba. Y aquí estoy yo, ¿y qué hay que hacer? Y ya pasaban los 20 y los 30 años y ya me volví un cristiano más culto. Ya no hago eso, porque ya he madurado. Ay, hermano, la misma solicitud y diligencia que mostramos al inicio de nuestra vida cristiana es la misma diligencia y solicitud que se debe mostrar hasta el fin. O sea, desde la cuna de nuestra vida cristiana hasta la tumba de nuestra vida cristiana hay que mostrar diligencia, hermanos. Y esa diligencia debe ser mostrada ¿hasta dónde? Hasta el fin. O sea, puede ser que sea hasta el fin de la prueba que ellos estén viviendo, hasta el fin de sus vidas, o hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero deseamos que cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin para, mire lo que dice, para propósito, finalidad, meta, para plena certeza de la esperanza. El griego dice pleno convencimiento de la esperanza. Entonces mire, hermano, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros colocamos toda diligencia en nuestro servicio cristiano, en nuestra vida cristiana? El creyente nunca perderá la esperanza, aunque el fuego esté calentando 7 veces más. ¿Sabe cuál es la referencia? A Daniel y Azarías, Ananías y Misael cuando fueron echados en el horno de fuego. Aunque caliente 7 veces más el fuego, si el cristiano es diligente, no pierde la esperanza. ¿Sabe qué dice Zacarías? Un texto precioso, capítulo 9:12. Dice que somos prisioneros de la esperanza, hermano. Eso es lo que somos nosotros. Nosotros, ¿por qué vivimos? Tenemos fe y esperanza, porque todo lo que esperamos no está todavía acá. Vivimos toda nuestra vida de la cuna a la tumba es por fe y por esperanza en lo que Dios ha dicho para nuestra vida, que lo creemos como verdadero, como real. ¿Bien? Entonces, hermano, la persona, el cristiano que tiene puesta su esperanza en la persona y en la obra de Cristo, va a gozar de confianza toda su vida cristiana, hermanos, porque esto es un caminar de fe y de esperanza. Entonces, hermano, esta esperanza se desarrolla ¿hasta dónde? Hasta la plena certeza, o sea, hasta alcanzar el objetivo de la esperanza. Y la esperanza es uno de los temas fundamentales de esta epístola. Aparece mínimo 5, 6 veces en la epístola. Bien, versículo 12: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bien, llamo la atención a esa palabra perezoso. ¿La ve ahí? Es la misma palabra de tardos en el capítulo 5:11. Tardos para oír, nostros, la misma palabra griega que aparece acá. Bien, cuando hay fe, cuando hay perseverancia, cuando hay paciencia y cuando hay diligencia en la vida cristiana, estas virtudes, ¿sabe qué van a hacer? Van a salvaguardar la vida espiritual del cristiano. Hermanos, si un cristiano tiene fe, si tiene paciencia, si tiene perseverancia y si tiene diligencia en medio de cualquier situación, porque los creyentes hebreos estaban sufriendo un tipo de persecución en su momento, por eso estaban echando para atrás, querían volver al judaísmo, porque el romanismo, el gobierno romano no perseguía tanto a los judíos como a los cristianos.
Entonces, cuando hay estas virtudes, fe, paciencia, perseverancia, diligencia, hermano, va a guardar al cristiano de caer en un letargo espiritual. Va a guardar al cristiano de caer en indiferencia espiritual. Va a guardar al cristiano de tener oídos cerrados a verdades más profundas acerca de Jesucristo, hermanos. Nos va a guardar. Por eso son puntos importantes de nuestra vida cristiana. No se deje robar la fe, querido hermano. Sigamos siendo perseverantes. Hermano, porque usted no sabe lo que está pasando en mi casa. Usted no sabe lo que está pasando en la mía. Y usted no sabe lo que está pasando en la casa de los hermanos. ¿Usted cree que es especial y es lo único que está pasando en la situación? ¿Sabe qué dice el Señor a través de Pedro? ¿Usted cree que es especial? Pues le cuento que el mismo que está viviendo usted lo están viendo todos los hermanos en la faz de la tierra. Así que no nos creamos tan especiales, hermanos. ¿Bien? Entonces, si estas virtudes están en nosotros, no seremos tardos e indolentes espiritualmente. ¿Bien? Sino que nos va a llevar a algo. ¿A qué nos va a llevar? A ser imitadores de aquellos que por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Bien? Entonces el Espíritu Santo anhelaba y anhela que los receptores originales y los cristianos de todos los tiempos no seamos tardos, no seamos perezosos, sino que imitemos la fe de los que van creciendo. Imitar la fe de los que van creciendo. Hermano, imitar doctrinas es muy fácil. Imitar formas de hablar de un predicador es muy fácil. Imitar cómo habla otro predicador es muy sencillo. No hay nada de complicado en eso. Pero imitar la fe no. Porque se necesita realidad espiritual. Y el mandamiento es a imitar la fe, hermanos. ¿Bien? Y ahora el Espíritu Santo es el que nos va a mostrar cuál es la fe que tenemos que imitar. Ahorita lo vamos a mirar. Mire, si no imitadores, más adelante nos va a mostrar un ejemplo de fe que tenemos que imitar y es Abraham. Ahorita lo va a mostrar. ¿Bien? Y con Abraham hay un anticipo de todos los cristianos que aparecen en Hebreos capítulo 11. Que ellos por la fe hicieron esto, por la fe. Eso es todo lo que tenemos que imitar, hermanos. ¿Bien? Entonces se les exhorta a que imite la fe de aquellos que a pesar de sus sufrimientos, que a pesar de sus pruebas, que a pesar de sus dificultades, que a pesar de sus enfermedades, que a pesar de sus situaciones contrarias, heredaron las promesas. Entonces debemos imitar, o sea, percibir los que tienen fe y paciencia e imitar esa fe. Bien, vamos a leer un versículo ahí mismo en el libro 13, versículo 7. En la epístola habla de los pastores que vivieron, entre ellos ya estaban muertos, en el 7, y en el 17 habla de los que estaban vivos en ese momento. Miren lo que dice Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, ahí son líderes, que os hablaron la palabra de Dios. Mire su Biblia. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. ¿Ve? La vida cristiana es un asunto de vida. Aquí no dice que hay que imitar la doctrina. Aquí dice que hay que imitar ¿qué? La conducta, la fe. Hay que mirar la conducta de la persona, y si es una vida de fe, hermanos, vamos a imitar esa fe. Porque nosotros aprendemos viendo. Por eso necesitamos esas realidades espirituales en la iglesia para verlas y llevarlas a nuestra propia realidad. Bien. Recuerda que más adelante dice
puesto los ojos en Jesús. Más adelante habla de eso y está hablando de eso. Bien, que hay que ver el ejemplo de fidelidad de Cristo, pero también hay que ver el ejemplo de fidelidad que Dios dejó en la palabra. Y hay que ver el ejemplo de fidelidad todos los días. Tenemos muchos ejemplos de fidelidad en medio de pruebas, en medio de la iglesia, hermanos. No solamente la palabra, claro, pero también hay que ir a nuestros días. Bien, dice entonces que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, llamo la atención a esa palabra paciencia. Esas promesas que Dios hizo y que Dios hace no se cumplen muchas veces de forma inmediata. Claro, nosotros estamos en una generación express, que todo es rápido, pero las promesas de Dios muchas veces no se cumplen de forma inmediata. Muchas de las promesas de Dios llegaron tras una larga espera. Y esa palabra paciencia es la misma palabra que aparece en la fructificación del Espíritu. Y es longanimidad, más bien, macrotimía. O sea, es la constancia en las adversidades que capacita a la persona para esperar el tiempo de Dios. Hermano, y nosotros tenemos una particularidad como creyentes: nunca esperamos el tiempo de Dios. Siempre nos queremos adelantar, siempre estiramos nuestra mano, porque nosotros hay una ausencia y adolecemos de macrotimía, de longanimidad, de paciencia, hermanos. Entonces, cuando esto se forma, porque es una fructificación del Espíritu en nuestro interior, el cristiano es ayudado en medio de las mayores dificultades que pueda estar viviendo, hermanos. No importa cómo se llame. Esto es un poder divino. Esto es un poder de lo alto. No está en nosotros, porque nosotros no podemos. A la primera nos quebramos. Y apenas nos duele el pelo: Señor, ¿pero por qué, Señor? A la primerita. En cambio, cuando ese poder de lo alto empieza a formarse en nuestro interior, entonces, hermano, somos fortalecidos, capacitados para poder seguir adelante en medio de todas las dificultades. Cuando a mí me pasa eso, me vuelvo al Señor y le digo: ¿sabe qué, Señor? ¿Sabe qué dice usted? Que usted le da fuerzas al que no tiene nada y le multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. ¿Bien? Él puede hacer eso en cada uno de nuestros corazones. Entonces, esa paciencia, longanimidad, es el resultado de la acción poderosa en la vida del cristiano, hermanos, que es la fructificación del Espíritu. ¿Bien? Y entonces tenemos que mirar esos ejemplos de fe, tanto en la Biblia como los vemos actualmente, para que no desfallezcamos, porque finalmente es uno de los asuntos que estaba pasando en los receptores originales. Bien, las promesas de Dios se experimentan por fe y se alcanzan con paciencia, y la impaciencia es una característica de inmadurez espiritual. ¿Usted no ha visto que los niños, cuando uno les promete algo, lo tenemos todos los días diciéndome: ¿ya? O cuando vamos de viaje: ¿ya vamos a llegar? ¿Y recuerda lo que me prometió? Porque es propio del inmaduro, ser impaciente, hermano. ¿Y sabe qué? Eso es característica de nuestro egocentrismo, hermano. Pensar que las cosas se deben hacer a nuestra manera y a nuestro tiempo. Egocentrismo. ¿Bien? Y ahorita vamos a hablar de Abraham, que recibió una promesa. Él recibió una promesa de tener un hijo cuando tenía 75 años. ¿Y sabe cuándo le cumplió?
casi 25 años después. 25 años. ¿Usted sabe qué es eso? A nuestra vida cristiana. Apenas pasó un día y no, Señor, ya mucho tiempo, Señor. Heredan las promesas. Entonces Dios le hizo muchas promesas a quien, a los patriarcas. Muchos de ellos recibieron lo prometido porque tenían fe y porque tenían paciencia, que fue lo que pasó con Abraham. Bien, vamos al capítulo 13, ahora, del 13 al 9, al 20. Y aquí la promesa y el juramento se van a desarrollar de lo que dijo en el versículo 12. Acá en el 12, en el 13 se va a desarrollar la promesa y el juramento que eran del versículo 12. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Bien, entonces ahora el escritor, para animar, para consolar a los creyentes hebreos a que tuviesen fe y no volviesen al culto levítico, al sistema levítico, les va a hablar del ejemplo de Abraham, que ellos lo conocían porque ellos eran judíos. Ellos conocían la importancia de Abraham en el cristianismo, porque Abraham era modelo de la fe. Entonces Abraham es un ejemplo de lo que por la fe y los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Abraham es un ejemplo de los que por la fe y por la paciencia heredan las promesas. Entonces es un ejemplo a imitar. Bien, la fe de Abraham es muy particular, porque Abraham le creyó a Dios de que tendría una descendencia directa, a pesar de que Abraham ya era muy mayor y casi imposible para Sara poder tener un hijo. Y a pesar de eso, que se veía, que ese es nuestro gran problema, muchas veces decimos que tenemos fe, pero finalmente estamos pendientes de lo que ven nuestros ojos, hermano. Entonces, en eso Dios le creyó a Abraham, le creyó a Dios. Por eso dice Génesis 15:6, y creyó a Yahvé y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Y miren lo importante de esto. En el versículo anterior, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Será que juró porque Abraham no le creía? Porque la única manera que Abraham le creyese era jurando lo que le había prometido. No, hermanos, no es así. Lo que hace el Señor al jurar por sí mismo, por su eterno poder y por su deidad, era para garantizarle a Abraham que lo que le había prometido se lo iba a dar. Y en el universo no hay nadie mayor que Dios. Entonces Dios, bueno, le voy a jurar a Abraham por el más grande del universo, que lo que le prometí se lo voy a dar. Y empezó a mirar el universo. ¿Verdad que es que no hay nadie más grande que yo? Juro por mí mismo, Abraham, que lo que le prometí se lo voy a dar. Por eso Dios interpuso juramento. Es bien extraño, hermano, en la Biblia. ¿Bien? Entonces juró por sí mismo. Y claro, eso le da seguridad a Abraham que lo que Dios le prometió se lo iba a dar. Y era bendiciéndolo. Ahí dice el texto, de cierto te bendeciré con abundancia. En el griego dice: bendiciéndote te bendeciré, y multiplicándote te multiplicaré, porque esa es la forma normal de hablar de los hebreos. Bien, y esa bendición tiene que ver, uno, con la tierra, y dos, con la descendencia, con la descendencia y con la tierra prometida. Bien, 15, vamos rápido. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces esperó cuando Dios le dijo: Abraham, vas a tener un hijo de tus lomos. Y como Sara en ese tiempo pues era muy rápida, como la generación nuestra, sabe que Abraham, ya estamos viejitos, para cumplir la promesa de Dios, tengo una sierva acá, nomás de bonita, se llama Agar. Entonces vamos a tener un hijo con ella y ahí se va a cumplir la promesa del Señor. Hermano, nosotros no podemos fabricar eso.
las realidades espirituales no se fabrican, tarde o temprano se caerán por su propio peso. ¿Bien? Y se cayó Ismael. ¿Bien? Entonces Dios le dice, cuando era la promesa, 75 años, y cuando se la cumplió tenía 100 años, hermanos. Y ya no tenía posibilidad alguna de tener hijos. Era humanamente imposible que pudiera tener hijos. ¿Bien? Sin embargo, aunque humanamente era imposible que no tuviera hijos, ¿sabe qué hizo? Se dedicó a esperar con fe y con paciencia. Hermano, quiero que entendamos eso. Hay veces nosotros no esperamos con fe. Hay que esperar creyendo lo que Dios dijo con paciencia. ¿Bien? Entonces él se dedicó a esperar pacientemente la promesa de Dios y vio el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál? Un descendiente suyo. Y no solamente eso, alcanzó a ver a su nieto Jacobo, que era por el cual iba a empezar a crearse la nación de Israel. Bien, y de ahí saldría el Mesías, en el cual serían bendecidas las familias de la tierra. ¿Y sabe qué dice el texto en Juan capítulo 8, 56? Abraham vio mi día y se gozó. La simiente, de alguna manera, tuvo alguna percepción de esa bendición, que iban a alcanzar la simiente de él a todas las naciones de la tierra, que Gálatas 3 explica que es el Espíritu Santo. ¿Bien? Por eso Génesis capítulo 22 dice que Abraham fue probado cuando ofreció a Isaac. ¿Bien? Porque sin pruebas nunca desarrollaríamos la paciencia. No, hermano, quiero que entendamos que todo lo que tiene que ver con la vida cristiana tiene que ver es con vida. Vida. Entonces las pruebas que llegan a nuestra vida como provisión de Dios son las que desarrollan nuestra paciencia. Las pruebas que llegan a nuestra vida fortalecen nuestro carácter, hermanos. Las pruebas son el precio del progreso. Versículo 16. Porque los hombres, mire lo que dice el texto, ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Bien? Entonces, en los asuntos humanos, los hombres siempre juran por uno mayor que ellos. ¿Bien? Por ejemplo, en algunos tribunales, cuando a alguien se le jura decir la verdad, en muchos países, ¿qué es lo que hacen? Apelan a Dios. ¿Sí? Jura delante de Dios que va a decir la verdad y nada más que la verdad. Bien. ¿Sí? Entonces, cuando los hombres dan un juramento para confirmar una promesa, esto lo que hace es lo que dice el texto: pone fin a toda disputa. ¿Por qué? Porque entiende que la promesa se cumplirá. ¿Ve esa palabra? Juran, versículo es el 16. Sí, controversia. ¿Ve esa palabra controversia? Bien, esa palabra controversia es la palabra griega antilogía. Y esa palabra antilogía significa litigio. Bien, entonces el juramento pone fin a todo litigio, a toda disputa. Bien, ¿por qué? Porque se entiende que la promesa se va a cumplir. 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Mire cómo empieza el texto: por lo cual. ¿Lo ve ahí? O sea, por causa de lo que hacen los hombres, que juran para terminar toda controversia. Entonces, por causa de lo que hacen los hombres, Dios también se comprometió en juramento. Hermanos, Dios quería hacer algo e interpuso juramento. ¿Para qué? Para mostrar. Esa palabra mostrar es como una especie de intensivo en el griego. Si lo pudiésemos traducir literalmente, sería como super demostrar, más o menos.
super demostrar. Entonces el sentido del juramento de Dios comprende una super demostración de la promesa que Dios le hizo a Abraham y a todos los que creen en él. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, o sea, para que los que reciban la promesa pudieran estar seguros de que Él jamás cambiaría de parecer, ¿sabe qué hizo? Interpuso juramento. O sea, es como si Dios estuviera en el medio con juramento. Él mismo interpuso ese juramento. Bien, versículo 18, aquí va a hablar de la promesa y del juramento. Para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Bien, ¿cuáles son las dos cosas inmutables? Las dos cosas inmutables que presenta el escritor son las bases del compromiso de Dios, que son actos inmutables. ¿Cuáles son los actos inmutables? Las promesas y el juramento. Entonces, las promesas en Dios siempre son amén. Y el juramento certifica y garantiza el cumplimiento de lo que Dios prometió, hermanos. En estas dos cosas es imposible que Dios mienta. Es más, es imposible que Dios mienta siempre. Pero en esto que le prometió a Abraham es imposible que mienta. Y para certificarlo, ¿sabe qué hizo? Interpuso juramento. Eso es algo a considerar, porque en la Biblia no es normal que Dios haga eso. Usted va a leer la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y no es normal que Dios haga eso. ¿Bien? Entonces, la promesa y el juramento, ¿qué es para nosotros? Un fortísimo consuelo. Hermano, quiero que entendamos que nuestra vida cristiana no es una vida que se vive por sentimientos y emociones. Por ejemplo, hermano, hoy no tengo el sentir de orar. ¿Sabe qué tengo que decirle? Que nuestra vida cristiana no es por sentires. ¿Sabe qué dijo el Señor? Ora en todo tiempo. ¿Bien? Entonces, hermano, nos basamos en lo que Dios dijo e hizo a través de Jesucristo, no en nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Qué tal donde nos basáramos en nuestras emociones y sentimientos? Por ejemplo, Pedro un día estaba en la gloria. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué maravilla! Y a los 3 doritos, apártate de mí, Satanás. Entonces, si nosotros nos vamos a fundamentar en nuestras emociones, no. Por eso nos tenemos que fundamentar en lo que Dios ha dicho. Es inmutable en lo que Dios ha dicho, hermano. Y eso, la promesa y el juramento, es un fuerte consuelo para nosotros, hermano. ¿Sabe qué significa esa palabra consuelo? Significa venir al lado de. Venir al lado de. Entonces, las promesas de Dios vienen al lado del cristiano para darle aliento en medio de todas las tribulaciones que tiene. Por eso, hermano, siempre tenemos que mirar al cielo y siempre tenemos que mirar al que está sentado en el trono de la majestad de las alturas. Eso es lo más seguro para nosotros. No se mire mucho al espejo, querido hermano. ¿Bien? Un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Bien, el aliento es para ¿quién? Para los que hemos acudido. ¿Ves esa palabra acudido? La Biblia textual traduce huido y el texto griego dice huido. ¿Bien? Entonces, hermano, nosotros huimos de lo humano, de lo natural, de lo que es en contra de la palabra de Dios, para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Nosotros estamos llamados a refugiarnos es en la esperanza. No tenemos otra alternativa. No tenemos más alternativa, hermano.
Aquí la idea de acudido es huir de algo para refugiarnos en otra cosa. Entonces los creyentes hemos huido del mundo para refugiarnos en el puerto de la esperanza. Esperanza que es expresada en la promesa para el creyente. En Hechos capítulo 14, 6, esa palabra acudido aquí, Lucas la traduce huir, cuando Pablo huyó en capítulo 14 de Hechos. ¿Bien? Y terminando ya el versículo 19, vamos a mirar que la esperanza, ahora el escritor utiliza una metáfora y dice que la esperanza es como un ancla. ¿Ven? La cual es la esperanza. Esa la cual es la esperanza. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra ¿hasta dónde? Hasta dentro del velo. ¿Y dónde se debe alcanzar esta esperanza? Esta esperanza que es el ancla del alma, ¿a dónde se debe alcanzar? Mire bien el texto. ¿A dónde se debe alcanzar esa esperanza que es el ancla del alma? Pues hermano, esa esperanza que es el ancla del alma, ¿sabe dónde se encuentra? Detrás del segundo velo. Ahí está. Ahí es donde nosotros debemos acudir y huir. La esperanza que es el ancla del alma se encuentra detrás del segundo velo. Y aquí el escritor, hay un cambio repentino en la figura, porque va a hablar del tabernáculo, del lugar santo. Y entonces, claro, ahí detrás del velo es donde nosotros debemos entrar, porque ahí está nuestra esperanza, que es el ancla de nuestra alma. En pocas palabras, es ir a Jesucristo, es ir a Él. Porque detrás del velo estaba el arca del pacto, donde Dios hablaba, donde Dios se manifestaba. El Señor Jesucristo fue el que entró detrás del velo por nosotros. Él entró al santo de los santos, va a decir más adelante. No entró como heredero, sino que entró como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre. No como un sacerdote terrenal, sino como el Dios hombre a la majestad de las alturas. Hermano, el ancla es nuestra esperanza, la cual nuestra esperanza se compone de dos cosas inmutables: la promesa y el juramento. Mediante la promesa y el juramento, que son inmutables, ¿qué tenemos nosotros? Fe y paciencia. Y la fe y paciencia producen esperanza, que es el ancla de nuestra alma. Y nuestra esperanza, que es el ancla segura y firme, está dentro del velo, ahí. Entonces, a través del ancla de la esperanza entramos ¿a dónde? Al lugar más santo, al santo de los santos. Y mire que ahora la esperanza es comparada en el 19 con un barco. Es comparada con un barco que es azotado por la tempestad, pero que se mantiene firme gracias ¿a qué? Al ancla. Mira la figura que utiliza ahí, a la solidez del ancla. Entonces el escritor da a entender que nosotros estamos en un mar tempestuoso, estamos navegando, bien, en un mar tempestuoso, y en ese mar necesitamos un ancla. Y ese ancla nos sirve como fortaleza en medio de nuestras pruebas y tempestades, hermano. Ese ancla. Y el ancla está pasando el segundo velo. Porque penetra, mire, penetra hasta dentro del velo. Entonces la base de la esperanza penetra hasta dentro del velo, que es la segunda cortina entre el lugar santo y el santo de los santos, donde está el arca, donde Dios manifiesta su presencia. ¿Bien?
Entonces la figura es clara, hermanos. El ancla de un navío se sujeta ¿desde dónde? Desde abajo, desde el fondo del mar. Ahí está el ancla sujetando el navío. ¿Bien? Pero hermanos, el ancla de la fe sujeta al creyente ¿desde dónde? Desde allá, hermano. Desde el santo de los santos, amado creyente. Desde el mismo cielo donde está Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Qué precioso, ¿cierto? Bendito sea el Señor, hermanos. Terminemos 20. Dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora el escritor va a empatar otra vez con Melquisedec. Que recuerde que en el 4:14, en el 4:16, en el 5:10 tuvo que parar el tema de Melquisedec. Y le dijo, quisiera explicarle cosas profundas de Melquisedec, pero ustedes no tienen dientes espirituales, así que no lo puedo hacer por ahora. Ahora va a volver a retomar el tema, donde Jesús dentro del velo entró por nosotros como sumo sacerdote, hecho sumo sacerdote para siempre, Jesús según el orden de Melquisedec. Entonces, hermano, el Señor Jesucristo entró detrás del velo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio divino humano. El sacerdocio de Aarón era meramente humano. El sacerdocio de según el orden de Melquisedec, es un sacerdocio divino humano. Y mire que el texto dice que Cristo entró como precursor. ¿Sabe qué va a decir Hebreos 12? Que Cristo es el autor de nuestra salvación, ¿cierto? Pero no solamente es el autor de nuestra salvación, es el precursor. ¿Qué quiere decir eso? Que fue el primer hombre en pasar detrás del velo y entrar al santuario celestial. ¿Y sabe qué, judíos? Eso no lo hizo Aarón. Eso lo hizo fue nuestro sumo sacerdote, precioso. Entonces, como sumo sacerdote, como precursor, abrió el camino a la gloria y a la propia presencia de Dios, hermano. Entró en el lugar más santo, el santo de los santos, hasta dentro del velo. Y entonces Él entra dentro del velo para abrirnos espacio para que todos podamos entrar. Así que esa es nuestra esperanza, detrás del velo. Y nuestra esperanza detrás del velo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, hermano. Eso es lo más seguro para nosotros. Amén. Necesitamos que el Señor nos ayude a despertar de nuestro letargo espiritual y levantar los ojos al cielo y entrar donde está el ancla de nuestra esperanza, que está en Él, en nuestro amado precursor, el Señor Jesucristo. Padre, te agradecemos este día, Señor, porque infundes de aliento nuestro corazón para confiar en ti, Señor. Ayúdanos a no confiar en nosotros mismos, Señor. Queremos despertar y confiar en ti, Señor. Queremos por fe y paciencia tomar tus promesas, Señor, la que nos has dado en tu palabra, Señor. Y queremos avanzar tanto en nuestra fe cristiana que queremos entrar más allá del velo, Señor. ¿Dónde estás tú, Jesucristo? A ti te necesitamos, Señor. Fortalece nuestra fe cristiana y nuestra vida cristiana para ti. En el nombre de Jesucristo, bendice tu palabra, Señor. Amén.